Son las 8:37, recibimos ahora en RPP al señor Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, que es el partido que presentó como candidata presidencial a Verónica Mendoza. Señor Sánchez, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, mi estimado señor. Muchas gracias más bien por la posibilidad de dirigirnos al país a través de RPP. Gracias. Bueno, queremos conocer bajo qué términos es que Verónica Mendoza y el partido que usted preside han decidido aportar su apoyo a Pedro Castillo. Tenemos entendido que hay 5 puntos que han sido considerados necesarios compartir para que Juntos por el Perú dé este paso. Ciertamente partimos del convencimiento que muchos peruanos sentimos que las cosas no pueden seguir como actualmente se está en este estado de cosas, de régimen económico, político, sanitario, realmente lamentable, con pérdidas absolutamente numerosas, pero también irreparables de vidas humanas a efecto de la pandemia y el colapso del sistema de salud pública. De eso es que nosotros estamos convencidos que necesitamos no solamente una medida, y no basta solamente ganar el gobierno, sino de convocar a un gran nuevo pacto social entre todos los peruanos. Y en ese contexto, como demanda ética, sentimos que hay 5 puntos que hemos puesto en común de naturaleza pública y que hoy, en una reunión de trabajo, tanto el profesor Pedro Castillo de Perú Libre como nuestra ex candidata presidencial Verónica Mendoza y el equipo se reunirá para articular estos puntos de trabajo en una declaración conjunta. Señor Sánchez, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días. En estos 5 puntos, me parecen evidentemente que van a discutir, van a debatir, veremos qué es lo que ocurre. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en la necesidad de que hayan respuestas claras en relación a qué se va a hacer a partir de julio sobre el tema de la pandemia y la vacunación, la reactivación de la economía, dice, más inversión pública, en fin, eso podría contradecir algunas de las tendencias que pueda tener el mismo Perú Libre. Pero lo que no veo es algo en lo que ustedes han hecho énfasis durante toda la primera vuelta, que tiene que ver con inclusión minorías, enfoque de género, que es algo que ha sido parte de una bandera central en la representación de Juntos por el Perú y Verónica Mendoza. Van a plantear ese tema porque al otro lado la mirada es completamente distinta, es una mirada absolutamente conservadora. Entonces conciliar eso me imagino que es complicado. Para nosotros, en uno de los puntos, como bien menciona, estimada Mónica, nosotros sí creemos que es muy importante un proyecto que reconozca los derechos humanos, que reconozca un proyecto país de cero discriminación, no solamente en el orden sexual, religioso, cultural. Estamos planteando como necesidad del Perú del Bicentenario esa condición y lo estamos planteando como tal. Así como también la necesidad de que este nuevo pacto social entre los peruanos sea hecho de manera democrática, preguntando a la gente a través de un referéndum y respetando irrestrictamente esa voluntad. Pero justo en ese sentido el referéndum, lo que ha dicho el señor Cerrón, y de alguna manera ratifican también sus adláteres, es que los atajos para una asamblea constituyente serían a través de un referéndum convocado, digamos, para recabar más de 2 millones de firmas, cosa que evidentemente no señala la actual Constitución con la que tendrían que inicialmente trabajar y lidiar. O sea, allí hay un tema de fondo. El tema es, o seguimos esta Constitución en términos del Congreso que ha sido ya elegido por el país y después, dependiendo de las 2 legislaturas o la segunda legislatura a través de un referéndum, en fin, lo que la Constitución señala, ¿ese sería el camino que está proponiendo Juntos por el Perú o se va por el otro lado, que es el atajo, digamos, que no necesariamente es constitucional? Hay evidentes puntos de partida distintos también respecto al procedimiento. Nosotros lo hemos puesto ya de naturaleza pública y un documento, y también nos basamos ciertamente a las declaraciones del propio señor Cerrón, que ha referido y respaldado de manera inequívoca al candidato presidencial Pedro Castillo como referente y como vocero
Es en ese contexto que nosotros hemos hecho llegar un documento público y que hoy será materia justamente de ese detalle a través de un acuerdo conjunto que seguramente en horas de la tarde Verónica Mendoza, Pedro Castillo estarán suscribiendo y dando a conocer al país el detalle de este acuerdo, de este planteamiento en ese ámbito, ¿no? Perdón, señor Sánchez, usted acaba de decir que el señor Cerrón ha respaldado de manera inequívoca a Pedro Castillo. ¿Eso significa que ustedes plantean o le han planteado a Perú Libre un deslinde del candidato Pedro Castillo con relación a la influencia del señor Cerrón? Nosotros lo que planteamos es la claridad de una propuesta. Creemos que cambios sí, pero democráticos, con respeto a los mecanismos constitucionales y respetar un referéndum, respetar la voluntad de la gente, es también nuestro compromiso. Entonces, en ese camino, en esa metodología, podrán haber... Pero mi pregunta probablemente, sí. Perdón, mi pregunta va directamente dirigida a la figura de Vladimir Cerrón, lo que significa como una persona cercana al entorno de Pedro Castillo. Sí, pero el candidato es el señor Pedro Castillo y él es el que... Sí, pero el plan de gobierno es el que presentó justamente el Partido Perú Libre de Cerrón. Ambos planes de gobierno en la primera vuelta, si usted ve en una y otra fuerza política, hoy en este nuevo hecho político de cara a la segunda vuelta, estos planes también se están fortaleciendo, afianzando, a raíz justamente de esta demanda del país y de los ciudadanos. Yo creo que eso es legítimo. Ambos planes, y eso es lo que se va a afianzar. O sea, hay un plan de gobierno de Pedro Castillo, distinto al que presentó. Yo creo que, mire, en la primera vuelta recuerdo que la señora Fujimori odiaba y nos denostraba a nosotros de bonos, y hoy ella parece la candidata de los bonos. Eso no estaba en su plan de gobierno y hoy lo está mostrando como tal. O sea, yo creo que hay una legitimidad de afianzar con claridad de cara a esta segunda vuelta. Hay algo, señor Sánchez, que es de ayer, de la víspera. Sí. El señor Castillo, por ejemplo, y ya no estoy hablando del señor Cerrón, que fue el producto de la ruptura que hubo efectivamente con la señora Mendoza. O sea, él sigue ahí y está ahí. En fin. Pero lo que ha dicho ayer el señor Castillo es que si la bancada de Perú Libre resulta con torpezas en el Parlamento, pido al pueblo sacarlos a patadas. O sea, digamos que allí hay un tema también no solamente de forma, sino de fondo. Creo que hay expresiones, evidentemente, en el auditorio y ante la gente en general. Yo creo que también hay que guardar las formas y va a corresponder justamente hoy hablar sobre ello, ¿no? Yo creo que el calor está bien, pero también hace falta claridad programática, las propuestas contundentes, visibilizado también en hombres y mujeres que puedan, evidentemente, dar confianza de ese trabajo que estamos planteando. Y estamos seguros próximas horas en adelante, eso se va a aclarar y afianzar. Ustedes han presentado la posibilidad... Señor Sánchez. Sí, Fernando, Perdón, señor Sánchez, justamente a propósito de dar confianza, un punto de forma que puede tener su relevancia. Tengo entendido que la firma de este documento de 5 puntos va a ser hecha por usted, como presidente de Juntos por el Perú, y por el secretario nacional de Organización de Perú Libre. Quiere decir que el documento no va a ser firmado ni por Pedro Castillo ni por el señor Cerrón. No son homólogos, ¿no? Usted con el firmante de la otra parte. En la voluntad de trabajo, yo creo que nuestros referentes, claro, que han estado en la expresión política, refiere a Pedro Castillo como candidato presidencial de Perú Libre y a Verónica Mendoza como líder de la coalición de Juntos por el Perú con Nuevo Perú. Ambos tendrán la responsabilidad de suscribir este compromiso, indistintamente de cómo vayamos afiatando. Creo que allí están los dos claros y nítidos líderes en este acuerdo que estamos impulsando, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar con usted, por supuesto hay todavía preguntas pendientes, le agradecemos la paciencia, señor Sánchez, ya regresamos. Son las 8:51, estamos conversando con el presidente del partido Juntos por el Perú, señor Roberto Sánchez, que esta noche debe firmar un documento de apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez que incluye 5 puntos. Señor Sánchez, de los 5 puntos hay uno que es el que más polémica suscita,
que es el del cambio total de la Constitución vía una asamblea constituyente convocada por vía de referendo. ¿Está usted seguro que en las actuales circunstancias de pandemia, de crisis económica grave, es una prioridad con la que debe comenzar este quinquenio, o sería razonable tomarse un tiempo para abordar esos temas con más serenidad que lo que las circunstancias actuales permiten? El momento político, por eso nosotros referimos que tiene a duplicar los esfuerzos de negociación para asegurar la vacunación universal, la vacunación para todos los peruanos, que en realidad es el único método de poder acabar con esta transmisión y drama y muerte que tiene el país. Eso significa también garantizar la dotación de oxígeno, fundamentalmente como una primera acción urgente e inmediata. Por eso nosotros referimos también la necesidad de la reactivación de la economía, no solamente con expansión de inversión pública, acuerdo con el trabajo a la inversión privada, sino también creemos que es importante una frontal lucha contra la corrupción. En ese contexto es que para nosotros el método de esta convocatoria al país para un proceso constituyente, una nueva constitución, surge por la convocatoria y la necesidad de un referéndum de donde emana el poder y el soberano sea el ciudadano el que determine la viabilidad o no de un proceso en estas circunstancias, y de ser positivo, avanzar ese proceso como corresponde con los mecanismos democráticos constitucionales, y si no, ser absolutamente sensato, responsable y respetar esa voluntad ciudadana en ese contexto. Pero justamente por ese tema, volvemos al tema, señor Sánchez, del referéndum. O sea, una vía es que efectivamente haya una legislatura y en esa legislatura se acuerde por votación del Congreso, ¿no? El cambio completo de la Constitución. Y para evitar, digamos, la segunda legislatura se podría convocar un referéndum. De lo contrario, no. De lo contrario, no, porque se estaría afectando el marco constitucional. Eso es número uno. Y número dos, digamos, si el acuerdo que ustedes eventualmente van a hacer no es con Cerrón, ¿con qué eventual bancada va a gobernar el señor Castillo si no es con la de Cerrón? Porque efectivamente hay 37 representantes y ustedes son solamente 4. ¿No? Entonces, en términos políticos es bien importante de qué manera se aproximan a un acuerdo con ellos, ¿no? Es por eso creo que la gran necesidad de madurez, sensatez, espíritu democrático y la capacidad de concertación va a ser la necesidad imperiosa en este tramo. Entonces, estamos absolutamente seguros que un Congreso con dispersión, atomizado, pone como condición realmente la necesidad de concertar. Entonces yo creo que será un hecho político en su momento ver cómo, pero desde ahora estamos trazando que el camino tiene que ser de concertación, de diálogo. Pero de saque se apunta a eventualmente disolverlo, haciendo cuestiones de confianza. Entonces, ¿cómo entendemos, primero, el respeto a la gente que ha elegido este Congreso, porque somos los ciudadanos los que hemos elegido este Congreso, y después, digamos, saltar a la garrocha porque no me gusta y quiero hacer un cambio de esta naturaleza por otro lado? Yo creo que va a corresponder hablar las cosas ahora como son y referir dentro de varias alternativas cuál va a ser ese camino de concertación democrática y de respeto también al mecanismo constitucional. Estoy seguro que hay idas y vueltas, hay varias opiniones discordantes al respecto. Creo que va a ser muy importante la reunión con el candidato presidencial Pedro Castillo, su equipo, y para ver la forma también cómo vamos a abordar esto, y estamos seguros que hoy usted verá en la tarde un pronunciamiento categórico alrededor de estas inquietudes y preocupaciones que tiene el país, y también nosotros la hemos puesto de manifiesto en un documento. Señor Sánchez, otro de los puntos del comunicado es fortalecer a los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, para que gocen de una autonomía plena con imparcialidad, dotándola de recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones. ¿Qué implica fortalecer estos órganos constitucionales? Es evidente que no estamos hablando nosotros de cerrarlos. Es evidente que el fortalecimiento significa no solamente desde su ley orgánica, sino, por ejemplo,
hablando del Banco Central de Reserva, yo creo que no es adecuado tener a personas por color político y por acuerdo partidario, como ha ocurrido con honrosas excepciones, que podría ser con el señor que dirige el BCR, pero gran parte de sus miembros como directores. O sea, ¿qué me puede decir, por favor, el señor Rey, que ha dicho que iba a hacer una pasantía, iba a aprender en el camino? Yo creo que esas cosas no pueden ser, el país no está para eso. Con respecto al Tribunal Constitucional... Yo creo que hay claridad de que en estas circunstancias este Congreso, que ha puesto en agenda de una vez reconformar y proceder a la nominación del Tribunal Constitucional, yo creo que este Congreso ya no tiene la legitimidad del caso para poder abordar Bueno, pero lo va a ese hacer camino. igual, lo va a hacer. Y lamentablemente es un procedimiento que nosotros discrepamos, no somos actores allí, pero sin embargo sí creemos que su fortalecimiento significa personas idóneas, significa... ¿Pero qué se haría en el caso de que ellos lo designen? Porque es prerrogativa del Congreso. Yo creo que ahora va a depender también de las decisiones que tenga no solamente este Congreso, sino también la opinión ciudadana. No somos los únicos que estamos refiriendo de la necesidad de que esto no sea discutido ahora al cierre del gobierno. Yo creo que lo sensato, evidentemente, es con un Congreso que tenga la legitimidad, con un Congreso que no vaya simplemente a fortalecerlas con opiniones como se han expresado, pues, de Pero cierre, ¿no? Ahí nosotros Sánchez, discrepamos, ¿no? Mal que bien, señor Sánchez, este Congreso tiene la potestad, la facultad y la prerrogativa de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? Como preguntaba Mónica, si lo eligen, ¿qué va a ocurrir? Creo que hay un tramo todavía de discrepancia, no solamente hay algunas otras bancadas aún en este contexto que están siendo críticos de ese procedimiento. Yo creo que corresponde también al país, a los medios de comunicación, a otros líderes opinar al respecto, ¿no? Y evitar. Yo creo que el fortalecimiento significa un procedimiento también adecuado, ¿no? Nominación de personas calificadas como corresponde. Necesitamos un Tribunal Constitucional realmente imparcial, autónomo, de gente muy idónea, preparada para la función tan importante que tienen. Muy bien, le agradecemos muchísimo su presencia en Ampliación de Noticias.